Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo PAM Live. Estoy muy ansiosa, emocionada, agradecida de poder hacerlo. Nuestro invitado es un invitado de lujo. Él es coach, se llama Sergio Ledesma, es escritor, tiene un libro maravilloso que se llama Somos lo que conversamos. ¡Qué título! Y cuando empezamos a escucharnos realmente, atentamente, cómo conversamos, wow, nos damos cuenta que podemos cambiar un montón de nuestras situaciones cotidianas, de nuestra vida, en general, de muchísimas cosas cuando estamos atentos a lo que decimos. Bueno, él no solo es autor, escritor, es conferencista, sino es especialista en liderazgo, bienestar, te ayuda a encaminarte cuando estás un poco que no sabes para qué lado ir. Ahora sí, lo voy a buscar a él, a Sergio. Hola Sergio, bienvenido, muy buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? ¿Me Muchas escuchas bien? gracias. Te escucho perfecto. Es más, me voy a bajar un poquito el audio para no acoplarme con vos. ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfectamente. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Primero, muchas gracias, Sergio, por estar del otro lado, por ser parte de este vivo, que Por favor. me apasiona hacer porque creo que tenemos que ayudarnos hoy más que nunca. Este ciclo empezó el año pasado, donde ni nos imaginábamos lo que iba a venir, y hoy creo que más que nunca hay una necesidad de ser escuchado del otro lado y de poder preguntarle a los especialistas, líderes espirituales, en este caso, a vos, Sergio, que te pueden hacer preguntas. Así que mientras yo converso, por ahí me vas a ver que estoy leyendo los mensajes porque es importante esta Dale, interacción. Y por supuesto mañana buenísimo. está subido a Infobae la entrevista completa, así que tengo mucho tema para hablar con vos, Sergio. Mucho. Bueno, buenísimo. Mejor entonces. Bien. Mucho Conversemos. tema. Conversemos. Empezamos por Somos los que conversamos, que es el título de tu libro. Dale, dale. Bueno, lógicamente, agradecido de que me des este espacio y agradecido a todas las personas que se van sumando, porque cuanto más podamos difundir todas estas cosas, me parece que tenemos la posibilidad de llegar a un montón de gente y creo que, bueno, en algunos aspectos puede ayudarlo, ¿no? Bueno, vos sabés que ¿cuánto hace ya? 3 años y medio, una cosa así, fue que apareció esto en escena, Somos lo que conversamos. Viste, esto me sirve para darme cuenta cómo pasa el tiempo, tenía muchas menos canas. Y bueno, vos sabés que en ese momento lo que hice fue más que nada mi intención era, yo quería transmitir de alguna manera algo de la experiencia que fui acumulando en estos casi 20 años de estar trabajando como coach, ¿no? Y, y me tocó trabajar en lugares increíbles, ¿viste? Con gente muy diversa, bueno, de empresas, de organizaciones del deporte, de organizaciones gubernamentales, un montón de experiencias. Y en todos esos lugares me di cuenta que, obviamente, la necesidad de tener conversaciones efectivas y que fueran saludables, en el sentido de que sirvieran para las dos partes y que no hubiera esa sensación, ¿viste? Cuando terminás una conversación de decir, ay, le hubiera dicho, ¿viste? ¿Cómo no le dije tal cosa? O qué tonto, ¿viste? Tendría que haber respondido. Bueno, Mm, entonces, como de algún modo, resumiendo parte de esas experiencias, se me ocurrió hacer una especie como de manual, vamos a llamarlo así, de me encanta. diseño. Claro, ¿viste? Como decir, che, si pudiéramos diseñar las conversaciones para que fueran más efectivas, ¿habrá una O, metodología? o se, ¿Habrá o unos se pasos? pudiéramos, si pudiéramos diseñar qué evitar también. Se puede También, evitar ciertos tipos de latiguillos que no son claro. saludables, justamente. ¿Me puedes dar algún tipo de ejemplo? Sí, mira, para empezar, digo, yo siempre digo que cualquier conversación para que sea efectiva tiene que tener, o sea, está montada sobre 4 ejes, ¿no? Y el primer Sí. eje es el que quizás es el que menos importancia le damos y yo lo llamo pretexto, que literalmente es lo previo al texto, ¿no? Entonces, el pretexto de la conversación, viste que en general nosotros es como que asociamos la palabra pretexto con excusa, pero en realidad pretexto también es propósito, ¿no? Es el para qué, famoso para qué. ¿Para qué quiero tener esta conversación? ¿Sí? Mm, Entonces, ujú. el primer paso es ese. Y yo incluso digo, mira, si lo puedes escribir mejor, ¿para qué querés tener esta conversación? ¿Qué te gustaría
lograr una vez que saliste de esa conversación. ¿Cómo te gustaría estar vos? ¿Cómo te gustaría que esté la otra persona? ¿No? Como visualizar un poco Sí, el resultado de sí. la conversación. Eso sería el pretexto. ¿Qué quiero que pase y para qué quiero que pase eso? El segundo eje sería el contexto, que tampoco le damos mucha importancia. El contexto es Pretexto cuándo y dónde. Sí, primero pretexto y y luego después el contexto. contexto. ¿Cuándo Son y puntos a tener en dónde? cuenta. Exacto, ¿cuándo y dónde? Porque a ¿Qué otro veces, punto? viste, Yo me voy anotando, Sergio, dale. y Sí, sí. el tercer punto El tercer importante, y son punto 4, sería me dijiste. ya, sí, el tercer punto sería el texto, que sería el contenido en sí mismo de la conversación, que yo siempre Sí. sugiero articularlo por medio de preguntas. Y el cuarto punto sería el subtexto, que es todo eso que sentimos y pensamos en tiempo real, mientras estamos conversando, pero no lo decimos. No lo decimos porque a veces ¿Y termina podemos en tener un... un ejemplo de una frase literal que te pueda pasar a lo mejor de manera cotidiana, que nos puede pasar a todos y tenemos que aprender a modificarla? Sí, yo, mira, más que nada en relación, yo siempre digo, hay que ponerle mucho foco al pretexto, al para qué, ¿no? ¿Por qué quiero que pase esto? Y también el subtexto, porque inevitablemente aparecen cosas como, suponete, yo estoy conversando con vos y a lo Sí, mejor es como si la cabeza estuviera dividida en dos partes y en la parte derecha está lo que conversamos y en la parte izquierda está todo lo que siento y pienso, pero en tiempo real, simultáneamente. Entonces, a lo mejor viste, mientras estoy conversando con vos digo, ay, pero me parece que no le da mucha importancia a esto, me parece que no me está escuchando, me parece que no. Bueno, y todo eso, toda esa conversación interna que tenemos, es como que sí. puede afectar mucho el curso de la conversación que tenemos, porque es toda la historia que yo me estoy contando de lo que está pasando en este momento. Entonces, Entonces, la recomendación, ¿sí? con el pretexto, digo, viene también la actitud que pongamos y la atención que pongamos. Y sí, sin duda, porque viste que, digo, hay mucho para hablar sobre este tema, ¿no? Pero el tema de la escucha, yo a veces digo siempre, sí, ¿por qué hay tantos cursos de oratoria y tan pocos cursos de escuchatoria? No existe ni la palabra, ¿viste? Sin ¡Wow! embargo, esa importancia de aprender a escuchar, pero escuchar para entender, no para responder. Porque viste que muchos en una conversación están esperando que se deje de escuchar el ruido para ahí ir con lo que tenía ganas de decir. Y yo creo Claro, que la sin diferencia más escuchar lo que importante estaban es, diciendo. claro, escuchar para entender, ¿viste? Para escuchar con curiosidad, para saber si realmente estoy pudiendo captar lo que vos estás sintiendo y pensando de esta situación, ¿no? Por lo tanto, ¿viste? Es un arte el tema de las conversaciones, pero tiene como una serie de pasos que podemos seguir a través de los cuales podemos tener, como dije, conversaciones más efectivas, ¿no? Bien. Hablamos mucho, me parece que en el último tiempo se habla mucho de la conciencia emocional. ¿Qué es realmente la conciencia emocional? Qué momento el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, mira, yo lo llamo conciencia emocional al hecho de poder frenar un poco en el contexto en el que estamos viviendo, donde inevitablemente por muchas informaciones que recibimos todo el tiempo estamos bombardeados de, ¿viste? Muchos datos y muchas cosas que nos generan angustia, nos generan tristeza, nos generan miedo y nos generan enojo también. Enojo, viste, de múltiples formas, ¿no? Por lo que estamos viviendo, por no poder salir, bueno, por un montón de cuestiones. Entonces, hay algo que tiene que ver con cómo funciona nuestra cabeza, que es, digamos, un mecanismo primitivo que tenemos ya desde hace miles de años, por el cual, viste, respondemos casi instintivamente frente a determinados estímulos que percibimos del entorno. Entonces, la palabra conciencia, desde mi punto de Sí, vista, es la sí. única que puede permitirnos frenar un poco esos, ¿viste? Esos mecanismos que se disparan solitos, como para entender eso que me está pasando. Y yo te diría, Pamela, lo más importante es no negar las emociones que estamos viviendo. Viste que en esta Bien. época hay personas que dicen, bueno, pero no te pongas así, no estés mal, ¿cómo vas a estar Sí, así sí. si tenés Pensar en otra salud? cosa, pensar en cosas Claro, lindas, claro. no Entonces, pienses más eso. Bueno, pero sí, sentimos pero, angustia. ¿Y qué se hace con exacto, eso? ¿Y qué se claro, por hace? eso. Entonces, el primer paso es entender que yo no soy la angustia. O sea, yo soy alguien que está sintiendo angustia, es una parte de mí, no es mi totalidad. ¿No? ¿Viste? Yo no soy la angustia así, 100%.
Entonces hay una primera parte de mí que es la que está pensando eso. Eso es lo primero. Lo segundo es darle legitimidad a esa emoción, no negarla, no Bien, tratar de esconderla ni de enterrarla. Y lo tercero es tratar de desafiar la historia que me estoy contando, porque esa bien, tristeza o ese bien. miedo o ese enojo viene a partir de una historia que me cuento, ¿viste? Entonces desafiar la historia sería la tercera parte para poder lidiar con esa famosa emoción que en este momento me genera malestar. Qué importante, porque justamente te iba a preguntar cómo hacemos para gestionar las emociones negativas, Claro. ¿no? Y no Bueno, seguir vos sabés nadando, que... porque uno, les digo, uno tiene la elección de seguir Sí, sí, ¿no? sí, Envuelto sí. en eso que te hace mal o de salir. Pero ¿cómo hacemos Exacto. para gestionarlo? ¿Cómo? Claro, por eso. Escuchar, cambiarnos lo que nos decimos, ¿no? Esa parte es como que no la entendí bien. Cuando Claro. decís, bueno, el Por eso te cuentito digo. que nos contamos. Sí. Porque es una historia. En definitiva, hay algo. Es decir, vos fíjate, frente a situaciones muy dolorosas que nos toca vivir, habrás visto que hay personas que reaccionan de distintas formas frente a eso. ¿No es cierto? Esa Claro, reacción de distinta manera es porque se cuentan una historia diferente y eso los hace emocionarse de una manera diferente y actuar de una manera diferente. Lo que para algunos es una catástrofe, para otros es una tremenda oportunidad. Entonces, por eso te digo, hay un discurso, hay una narrativa, hay algo que me estoy contando, pero antes de entrar en eso, que es la parte más racional, primero es la parte más emocional. Por eso digo, aceptar la emoción en la que estoy. Si estoy triste, sí, tengo que llorar, tengo que atravesarlo, no tengo que, sí, viste, buscar entretenerme, no, no, tengo que ir a fondo con esa emoción. Y una vez que estoy perfecto. ahí, desde la pura conciencia, para lo cual, no sé, hay muchas técnicas, viste, de respiración, hay muchas formas, poder tratar de Sí, entender si esa historia que me estoy contando es la única manera en la cual puede verse eso. Porque hay personas que lo ven de otra forma, ¿viste? Incluso a nivel cultural, ¿viste? El tema de la muerte, que para muchas personas, por supuesto, es algo tremendamente angustiante, para muchas culturas, o sea, lo viven de otra manera. Tienen hasta ritos celebratorios de la muerte, y para nuestra mm, cultura es un hecho, ¿viste? Muy, muy fuerte. Y entonces, desde el momento en que hay personas que lo interpretan de otra manera y se emocionan de otra manera, te das cuenta que es una historia que nos estamos contando, ¿no? wow. Desde ya, Uno no es de, tan uno fácil. de los, no, claro, uno de los seguidores, ahora no lo quiero ir a buscar porque no recuerdo el nombre, pero decía, nos preguntaba si vos eras biodescodificador. Y con esto que decías de cambiar la historia del cuento tiene un poco que ver con descodificar bueno, o el mensaje que nos damos en este caso. ¿Sos biodescodificador, Sergio? Sí, Además de todo lo que sos. no, la verdad que Bien, confieso mi ¿no? ignorancia. La primera vez que escucho esa palabra, pero me, me genera Entonces curiosidad. no Ahora sos. quiero saber qué Decí es. que no, decí que no sos, entonces no sos, a ver si después. Bueno, muy bien, quiero leer algunos de los mensajes. Dale, Bien, dale. es algo, vamos a leer algunos. Si a vos te interesa, vos también frená, es todo bien. A ver, son todos buenos comentarios. A ver, Mercedes Suar dice, no nos atrapan más las emociones negativas. Esto también es un concepto, ¿no? Es un mensaje que Sí, Mercedes de Suar está convencida que es así, que la atrapan sí. más las negativas. ¿Qué le decimos a Mirá, Mercedes? mira, yo ahí me encantaría decirle esto a Mercedes. En primer lugar, me gustaría desafiar esa interpretación de emociones negativas y positivas. No creo que tengan ese signo, ¿entendés? Yo creo que son todas genuinas y yo siempre digo que las emociones son como dispositivos biológicos que tenemos en nuestro organismo, que no somos los únicos animales que tenemos esos dispositivos. Viste que, por ejemplo, muchas de las mascotas que tenemos en las casas también se enojan, se ponen tristes, ¿viste? Se ponen contentos, o sea, el fenómeno emocional es algo que excede, o sea, a la naturaleza humana. Entonces, no hay algo tal como emociones negativas y positivas. Yo lo llamo emociones de malestar y Ujú. emociones de bienestar, para no ponerle el signo. Entonces, Ah, está bien, eh, son, digo, perfecto. sí, son ¿Y, terminologías, ¿no? Pero en y qué definitiva, hacemos me con las de parece, malestar? bueno, por ¿Qué eso, hacemos con las las de emociones, las emociones de malestar cumplen una finalidad. O sea, hay algo importante que me pasa, por lo cual eso aparece. ¿Entendés? Entonces, por eso lo que dije antes. Lo que hacemos es no negarla, entender que no es mi totalidad la que está sintiendo eso, la totalidad de mi ser, sino que es una parte de mi ser que está sintiendo eso. Y lo tercero es tratar de entender la historia. Todo esto es por medio de preguntas. A veces es difícil hacerlo
consigo mismo. Por eso existen especialistas que se ocupan de, a través de una conversación, a través de un diálogo, hacer ciertas preguntas para desafiar esas creencias y esas interpretaciones que nos llevan a ese malestar que estoy sintiendo, a esa emoción. ¿Viste? Pero Maravilloso, Sergio. cumplen Digo, una este es función. mi, el que solo se ríe de sus picardías se acuerda y recuerdo, ¿no? Nuestra última conversación, justamente, yo tenía una idea de mi cuentito que me contaba, claramente me lo creí, lo tragué y pensaba que era así, hasta que con tus preguntas logré desarticular la historia que, digo, acá no soy víctima, soy protagonista. Hablemos de ¿Viste? eso. ¿Viste? Sí, Podemos elegir, digo, sin entrar en detalles, no tengo ningún problema en sí, contarlo, pero me parece que sí, sí, no viene sí. al caso, quiero aprovechar tu entrevista y si a mí me pasó con algo que a mí me había marcado tal vez durante mucho tiempo y estaba convencida que fui víctima y lo digo Claro, bien con esta sonrisa, porque antes de hablarlo con vos era, ¿no? Era, me claro, sentía víctima y no podía tener esta sí, sonrisa. Entonces digo, hoy, claro, ¿cómo claro. podemos hacer para dejar de ser víctimas y pasar a ser protagonistas de aquello que nos pasa, que nos excede? Total, buenísimo. Mira, bueno, gracias por darme esa posibilidad porque es uno de los tópicos que a mí más me interesa trabajar, especialmente en esta época. ¿Por qué digo en esta época? Porque tenemos muchas razones, muchas excusas, muchos argumentos para ponernos en el papel de víctimas, ¿no? Entonces, vos fíjate que lo que identifica a la víctima en general es la queja, ¿no? El Sí, mundo contra mí, ¿no? Todo, por qué me está sí. pasando esto? Justo a Los nosotros, ¿por qué? desafío, Sergio, perdón, no te quiero interrumpir, pero desafío a Sí, quienes nos están mirando justamente que digan, no, pero porque me pasa mucho en los vivos donde alguien dice, no, pero realmente yo tengo una vida complicada. Todos creo que de alguna manera, ¿no? sí, En algunas sí, cosas y otros en otras, tenemos situaciones complicadas. Pero bueno, acá está el exacto. punto. Vamos a detectar a las víctimas. Las víctimas Sí. son quienes se quejan. No, digo, los que viven en el Bueno, espacio de la ja, queja, los que viven culpando a los demás o a algo bien, externo acerca de su propia insatisfacción o infelicidad. Siempre es culpa de alguien más, está allá afuera, ¿viste? Entonces, lo que yo digo es que para poder, tratando de sintetizar algo que no es tan simple, pero que se puede sintetizar, es la palabra clave para pasar de víctima a protagonista, la palabra clave es responsabilidad. Y acordate que cuando hablamos de responsabilidad decimos responsabilidad. O sea, divido la wow. palabra, la pongo al revés y digo habilidad de response. Que dicho más fácil sería cómo respondo frente a las situaciones que me toca vivir. Eso es una elección de cada persona. Cada persona elige cómo responde frente a lo que le toca vivir. Hay algunos que frente a un mismo desafío responden quejándose, culpando a otros y no sé qué. Y hay otros que se hacen cargo, se hacen parte del problema, aunque no lo hayan originado. Pero dicen, si esto me afecta, entonces también es mi problema, algo puedo hacer. Acordate de Bien, esa historia que es tan sí, conocida que cada vez que apuntás con un dedo así, hay tres sí. dedos que te apuntan a vos. O sea que hay algo que vos también podés hacer en una situación en lugar de quejarte. Viste, quizás me habrás escuchado decir esto de pasemos de la protesta a la propuesta. Claro, Viste, basta de sí, es protestar, otra. ¿entendés? Bien, Propongamos, ¿no? bien. Entonces, ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta? Porque yo en lo que te voy escuchando, mientras te escucho, voy leyendo algunos mensajes donde, por ejemplo, seguramente esto sea cierto, no es una cosa o la otra, ¿no? Por ejemplo, claro, hay alguien que dice, ¿cómo haces para que una persona, bueno, en esto no estamos hablando de escuchar, pero había alguien que dice, yo perdí a mis padres con un año de diferencia, me cuesta muchísimo por más que intento todos los días estar bien y trato de naturalizarlo. Es una persona, estoy hablando de Karina Casap, que le pasó, es algo que claro, está, le sucedió y le sí, afecta. sí, Entonces, sí, ahí va. Entonces, como ella dice, y quiero naturalizarlo y no puedo. Entonces, y claro, esto no es sí. que ella quiera victimizarse, sino simplemente ella quiere estar mejor, pero no lo logra hacer. Por supuesto, claro. Imagínate que si esto fuera una píldora así de amplio espectro y sirviera para todos los casos, sería, digamos, una maravilla porque todos podríamos tomarlo y ya está, no hay más problemas. Cada persona vive cada situación de distintas formas y hay situaciones en la vida, como dije antes, ¿no? Me acuerdo cuando yo Sí, recién empezaba como coach,
hablaba de estas cosas y una señora me hizo el mismo planteo y me dice, mira, yo perdí a mi hijo hace, no sé, unos meses y te digo, yo lo siento como un dolor en el pecho cada día cuando me levanto. Y yo le dije a esta señora, me acerqué, en mi inexperiencia de ese momento, me acerqué, lo que me nació fue abrazarla en ese momento, porque era una audiencia en la Biblioteca Nacional. Y había un montón de señoras, y yo la abracé y le digo, mira, yo por supuesto que valido tu dolor, como valido el dolor de esta chica que menciona lo de los padres, ¿no? Simplemente lo que Sí, estoy diciendo es algo parecido a lo que te dije antes a vos. Desde el momento que hay culturas que hacen una interpretación distinta a la nuestra acerca del fenómeno de la sí, muerte, sí, ahí esa es la prueba más cabal que tenemos de que es algo interpretativo. Ahora, a mí me puede generar mucho dolor y hay personas que tienen que hacer el duelo, inevitablemente, todos tenemos que seguro. hacerlo, pero algunas personas tienen un duelo, viste, que lo transitan con cierta rapidez y otros son de más larga duración. Somos seres muy singulares, viste, no hay una generalidad de casos. Y desde ya, Ujú. para algunos casos que Sí, son más traumáticos que otros, está la psicología que también nos ayuda a atravesar todo eso, ¿no? claro, desde ya, digo, hablando de la pérdida de un familiar que tanto, tan triste o tan angustiante, tan angustiada la tiene, digo, a Karina creo que era la persona que nos escribió. Vivo Córdoba, Creo ok, que dijiste dice, Karina. ¿cómo hago? Dice, y si pienso, ¿cómo hago para pensar todo eso si estoy mal y solo pienso en lo que me está pasando? Sigue otro mensaje, yo sé que soy protagonista y culpable de lo que desencadenó, de lo que se desencadenó, no importa qué es, digo, puntual, dice, pero duele ser tan tonta de permitir o de permitirlo. Vamos a seguir buscando, porque a mí me gustaría, me pasó Claro. Sí, porque sí. permití que me lo hicieran. Bueno, ella un poco consciente, y sigo leyendo, y cuando sé que soy protagonista Sí. y me siento peor de no haber reaccionado. Bueno, me Pero imagino que además cada hay caso, cosas, sí, hay cosas que, por ejemplo, imagínate, frente a cosas como las que estamos hablando, yo no voy a decirle a una persona, mirá, tenés que ser protagonista, no seas víctima, ¿viste? O sea, no, hay no, situaciones y claro, situaciones. Yo estoy hablando de que no podemos poner el foco en lo que no podemos manejar, que es lo externo. ¿Viste? Las circunstancias de la afuera, yo no las puedo manejar. Por eso a mí me gusta decir, no tengo control sobre lo que pasa, pero debería tener control sobre lo que me pasa con lo que pasa. El problema es que muchas veces las personas que están en el rol de víctima tratan de que, viste, la solución esté allá afuera y nunca está allá claro, afuera, siempre está nunca. acá adentro. Esta parte me gusta porque desde nuestros seguidores aparecen frases casi establecidas que son, te pregunto, ¿mito o realidad? Esta frase uno lo escucha muchas veces y justamente Flor Gainza Coaching escribió, es mucho más fácil ser víctima. Sí, ¿Mito o totalmente. realidad? No, es más fácil en el sentido de que no tenés que hacerte cargo, es mucho más fácil criticar, es mucho más fácil decir, pero tendría que haber hecho esto, ¿por qué no hizo tal cosa? Ser protagonista implica necesariamente, como te dije, hacerse cargo de que hay algo que me está pasando a mí con eso que sucede y que hay algo que podría llegar a ser. Entonces, es muchísimo más fácil ser víctima que ser protagonista. Le Pero eso no es agradezco a esta... tanto, porque digo, porque te quedás ahí en una rueda Obvio, que te quedás siempre siendo víctima, no salís más ahí. obviamente, Entonces, obviamente. Claro, claro. Por entonces, eso te digo. entonces, Y por eso, viste, siempre la palabra conciencia aparece en todas estas cosas. Es un eje transversal que atraviesa todas las situaciones, porque si no somos conscientes, actuamos casi en automático. Respondemos a pautas que vienen de nuestra infancia, de nuestra formación, viste, de las experiencias que vivimos, y después repetimos. Entonces, hay gente que está acostumbrada desde chiquito a encontrar la culpa afuera. Y entonces después sigue ese comportamiento y lo repite. Viste que yo a veces digo cuando en una casa viste, entras a la cocina y está la leche volcada y preguntás, ¿qué pasó acá? Y por ahí los chicos dicen, la leche se volcó, ¿viste? Se ah, volcó sola. O sea, nadie intervino, ¿viste? O es con la tantas típica. cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este vaso? ¿Se rompió? Entonces, digo, todo eso lo vamos naturalizando y después lo incorporamos. Cuando somos grandes, ¿viste? Damos ese tipo de respuestas, no nos hacemos cargo, ¿viste? Y apelamos al famoso, no es mi problema. ¿Sabes qué? Es tu problema. ¿Pasó tal cosa? Es tu problema. Yo no tengo nada que ver, me lo tienes que solucionar. Entonces, digo, hay situaciones y situaciones, ¿no? Por supuesto que no estoy Sí, diciendo que hay que todo el tiempo hacer lo que tiene que hacer el otro.
pero algo Seguro. podemos A ver, hacer, me cada parece. situación es diferente, pero creo que este espacio donde justamente leemos a alguno de los seguidores, porque de eso se trata también, de incluirlos y que ellos tengan la Claro, oportunidad de que vos escuches su pregunta. Pero sirve para todos. Hay mucha gente agradecida en este momento por lo que estás contando, pero también qué nos bueno. piden tips. Por ejemplo, Berardo Cristian dice, Pame, ¿qué ejercicios hago? Bueno, en realidad te lo preguntan a vos, para ser Sí, protagonista y dejar de ser víctima. Entonces, tips claro, para decir, hay mucha gente que sí, se ha identificado con esto de decir, sí, yo me estoy poniendo en este lugar y quiero salir. Entonces, claro. ¿qué tips Bueno, nos podés dar? voy a tomar la pregunta, sí, la consulta que hace Cristian para decir, bueno, en primer lugar, como dije, es la toma de conciencia. Reconocerme que vivo en ese lugar. Reconocerme que siempre estoy poniendo todas las explicaciones de lo que me pasa, de lo malo que me pasa, lo pongo afuera. Yo nunca tengo nada que ver, ¿no? Siempre es, viste, como que son fuerzas extrañas en las cuales yo no tengo ninguna intervención. Entonces, lo primero es darme cuenta de eso. Y una vez que me doy cuenta de eso, es realmente preguntarme si quiero tener una vida diferente, si quiero hacerme cargo y enfocarme en Sí, lo que sí puedo controlar, que es mi respuesta. Por eso, cuando te decía la palabra responsabilidad, es de qué manera respondo frente a las cosas que me toca vivir. Si siempre frente a una adversidad respondo quejándome, echando la culpa al otro, entonces el poder lo tiene el otro. Lo que no se da cuenta la mayoría de la gente es que ese discurso de la queja y de yo no tengo nada que ver, los deja en la más pura impotencia. No pueden hacer nada, ¿no? Es como, qué sé yo, en las épocas que había un tránsito normal y todo el mundo se podía desplazar, la típica sí, excusa de una llegada tarde a una reunión o lo que fuera es, y lo que pasa es que había un tráfico de loco, no tenían dónde estacionar. Pero no tenés ninguna posibilidad de intervenir en eso. Pero sí tenés la posibilidad de salir más temprano, de buscar sí, sí. previamente un lugar en el que puedas estacionar. O sea, si lo pensás, en la mayoría de las situaciones hay cosas que podés hacer que dependen de vos. Y cuando depende de vos, tenés poder. Sos poderoso porque podés intervenir. Si no depende de vos, entonces ahí entra la víctima y el poder lo tiene alguien que está afuera. Bien, me encanta porque Karina Casab nos escribe y dice, por eso sufro tanto, porque nunca fui víctima, por eso sufre. Entonces digo, creo que Karina, te mando un beso y me encanta tu ejemplo, ¿no? Porque mientras lo escuchaba Sergio, responsabilidad, acá me lo anoté en la hoja bien grande, responsabilidad donde separo, responsabilidad, la habilidad de responder. Entonces, para Claro, cada caso tenemos que preguntarnos cómo respondí en ese momento. Entonces ahí empezamos a claro. involucrarnos a decir, bueno, sí, puede ser que me equivoqué, pero haciéndote cargo vas a empezar a modificar a lo mejor en otra situación similar. Y aparte es un proceso. Primero vas a decir, como dijiste recién, ¿cómo respondí acá? Y tendría que haber hecho otra cosa, pero ya sos consciente. Después va a haber otro momento, cuando sigas practicando esto y sigas teniendo esto a nivel de la conciencia, en el que en tiempo real vas a poder responder de la forma en que deberías responder. Primero lo vivís como de pasado y después ya sos consciente en tiempo real. Ahora, una cosa importante, Pamela, protagonista no significa que tenés que hacer todo y que tenés que hacer cargo de todo, no significa ser Superman, ¿viste? No. Pero porque el protagonista también puede hacer pedidos, el protagonista también puede hacer reclamos, ¿sí? Sí, sí, El protagonista, digamos, cuenta con otras personas que lo pueden ayudar a hacer lo que tiene que hacer. No significa que te tengas que recargar vos sola con todo, ¿viste? O sea, no irse al otro sí, extremo, porque si no, como dice Karina, a lo mejor sufre tanto porque permanentemente responde, ¿viste? Y se hace cargo de todo. No. claro. También hay que entender, ¿viste? Que estamos rodeados de otras personas a las cuales podemos hacer pedidos, podemos hacer reclamos si habían prometido algo y no lo cumplieran. Protagonista es todo eso, no es solamente meter mano en el asunto, ¿no? Mira, para darle un cierre ya a este tema, porque justamente leo a Daniela Pérez, 534, dice, mi pareja no se hace cargo de nada. Si algo le sale mal, la culpa es mía. Y esto lo digo porque lo hablo, o sea, se ve que el reclamo se lo hace, se da cuenta, y cómo se sale bueno, a Sí, lo mejor bueno, cada pareja es un mundo, entendemos, ¿no? Pero a veces cada pareja es un mundo y cuando uno sí, tiene la aparte percepción de que es no sé, en este caso, para Daniela, su pareja no se hace cargo de nada y siempre la culpa es de ella. bueno, Según yo lo Daniela, cruzaría con el,
A Daniela yo le sugeriría esto, lo cruzaría con el tema que hablamos al principio de las conversaciones. A veces, yo lo que me preguntaría, viste, hay veces que me dicen, suponete que yo le dijera a Daniela, ¿ya lo hablaste esto con tu pareja? Me diría, sí, lo hablé 50 veces, nunca pasó Bien, nada. sí, Entonces yo le diría, mira, déjame creer que a lo mejor esas 50 veces no fueron efectivas, o sea, a lo mejor no wow, diseñaste bien la conversación. A lo mejor bien, no fue, a lo mejor no tenías bien claro el para qué, a lo mejor no fue en el momento indicado, no fue en el lugar indicado. Todo eso es el contexto. El cuándo y el dónde es el contexto de la conversación. ¿Viste? Si una conversación, la vez pasada con Pamela, con vos, conversábamos acerca de que hay personas que son más diurnas y otras más sí, nocturnas. ¿Viste? Es sí, un tema sí. del biorritmo. Los Entonces, si a búhos una de persona, noche y eran los los gallos de búhos y los día, ¿no? gallos. Sí, Sí, correcto. algunos Muy bien. funcionamos mejor a la mañana y otros funcionan mejor a la noche, Claro. tal cual. Entonces, y Entonces, yo lo viví, buscar claro. el contexto, buscar el momento donde estamos más Sí, lúcidos. saber, exacto, ¿entendés? Y ya sabés que Wow. al mediodía, por ejemplo, entre las 12 y las 5 de la tarde, ahí estamos bien todos. Pero a veces, una conversación difícil a la mañana para un búho, ¿viste? Está negado. O una conversación difícil a la noche tarde para un gallo. Por ejemplo, el lugar también es importante. No es lo mismo tener una conversación ¿viste? En un determinado lugar que en otro lugar más tranquilo. Entonces, es bastante complejo como para decir, viste, esto es lo que tenés que hacer. Pero sí recomiendo Mm. esta cuestión. Si tuvo muchas veces esa conversación y fue oídos sordos, la invitaría a que revise el diseño de esa conversación a ver si puede ser más efectiva. Más que Wow. eso, Pues sabes no que, podemos. bueno, a esta conversación de Daniela, ella nos escribe, es verdad, dejo pasar y quizás después queda fuera de contexto, Claro, este, ¿no? La conversación. Vamos a hablar de este claro. momento, de este contexto, que según Chuni y Coletti, la cuarentena, dice, me ayudó a encontrar el contexto y el momento para hablar. Hablemos un poquito de la cuarentena y digo, es un momento que creo que a todos nos ha llevado a pensar, es tiempo de sobra para analizar si lo que hacemos nos gusta de verdad o no. Y cuando digo lo hacemos, estamos encerrados, confinados. Bueno, bien, Sí. ¿no? Digo, más allá de que algunos tienen la posibilidad de seguir trabajando y cada uno en su situación, la vida nos ha cambiado en general a la gran mayoría, en donde por ahí pensamos que no podemos tomar las decisiones que antes sí podíamos tomarlas. Entonces, en el título de tu curso, que de paso quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata, Reinventar la Ok. Rueda, es un curso que estás dando online, que me parece súper interesante, que lo pueden hacer, lo podemos hacer, digo, ¿todos pueden hacer este curso? Sí, absolutamente. El curso, mira, justamente como dijiste, ya hace muchos años que yo venía trabajando con esa metodología en forma presencial, ¿no? Y mirá cómo son Sí, las cosas. A fines del año pasado me ofrecieron hacer el curso en forma digital, sí, grabando, ¿no? Y bueno, lo hice y lo terminamos de grabar, creo que fue en febrero de este año, sin imaginarnos nunca todo lo que iba a venir, lógicamente. Y para cuando lo terminamos de editar, bueno, justo se dispara este tema del aislamiento, bueno, la pandemia. Entonces, ¿de qué trata Reinventando la Rueda? Tal como lo dijiste, yo digo, uso la metáfora de la rueda para decir, todos sí, somos, imagínate que somos una rueda, ¿no? Que sos una rueda, que yo soy una sí, rueda. Y fuimos, desde que salimos al mundo del trabajo, empezamos a trabajar, empezamos a rodar. Y sí, muchas veces fuimos a parar a lugares que por ahí no los teníamos pensado. No es que lo decidimos, ¿viste? No teníamos una hoja de ruta que nos fue llevando. Fuimos tomando decisiones y aparecimos donde aparecimos. Entonces, hay un momento en la vida en el cual muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo no me siento tan feliz con lo que estoy haciendo. No, no me gusta tanto mi trabajo, a mí siempre me interesaron otras cosas. Entonces, el curso tiene que estar dividido en, digamos, etapas, son R's, ¿viste? sí, Reinventando la sí. rueda es todo con R. Y después Está tiene bien, pero 5, son módulos o algo por el son estilo, que módulos. son, Sí, sí, bien, sí. Son 10 módulos. Entonces, en cada uno de ellos vamos explorando sí, primero cuáles son los recursos que tiene cada persona, cuáles son los talentos que tiene y al servicio de qué quiere poner esos talentos, ¿viste? Para que, sí, a ver si puede, a veces es hacer algo distinto de lo que está haciendo, a veces me ha tocado trabajar con, por ejemplo, chicas que después de la maternidad ya no tienen ganas de volver otra vez a su espacio laboral anterior y quieren independizarse sí, y no saben sí. muy bien cómo. Entonces, es toda una metodología que te va permitiendo, módulo por módulo, ir avanzando para poder, viste, armar tu nueva hoja de ruta, donde ahora sí vos seas consciente y protagonista
irresponsable y digas, este es Sí, el lugar al que quiero ir. sí, Entonces, pero ¿hay acepto que... alguna, hay alguna pregunta o hay algún, digo, no sé si es tópico o ayúdame con esto, digo, para empezar Sí, a darnos cuenta que yo hoy en la venta de esta charla justamente decía, tu trabajo cotidiano, con sí. tu trabajo cotidiano, ¿te estás ganando la vida o la estás perdiendo? O te la Entonces, estás perdiendo, claro. sí, bueno, pero ojo, en este contexto, digo que no es menor, el de la pandemia, en esta cuarentena, donde todo se pone más difícil, podemos de alguna manera igual encender la llama de esa pasión que en algún lugar todos tenemos, que puede Sí. coincidir o muchas veces no con el lugar de trabajo. Sí, sí, por eso. Mira, si algo tuvo de bueno de todo esto en relación al curso es que a mucha gente le dio la oportunidad, viste, de frenar un poco y de Sí, pensar esto, ¿no? Y de replantearse esto que estás diciendo. Entonces, de alguna manera, el éxito del curso tiene que ver con esa posibilidad que tuvieron muchas personas, de decir, ¿y si pienso algo distinto para cuando esto termine? ¿Viste? Porque sí, algunos están lógicamente aferrados al trabajo que están teniendo, porque gracias a Dios que lo están teniendo y que les sí, sí, permite sí, sí. sobrellevar O esto. por miedo, Pero miedo mientras, a o no conseguir miedo, otra cosa. pero mientras pueden ir pensando y pueden ir, viste, diseñando lo que tienen realmente ganas de hacer. Porque te digo, hay algo, el miedo, que es la palabra que usaste y es perfecta en estos casos, todo el tiempo estamos como tironeados entre el miedo y el entusiasmo. ¿Viste? Tenemos ganas de hacer esto, pero nos da miedo. Entonces, Sí, es el momento ese en el cual decimos, yo quiero esto para mi vida, quiero que la próxima, viste, no sé, la segunda mitad, a veces uso la metáfora del tanque de nafta, ¿no? Digo, ya me sí. consumí medio tanque de nafta, ¿viste? Y estoy en paz con las decisiones que tomé, no importa, algunas no fueron las que, no importa. Pero a partir de ahora, yo soy consciente. Entonces, ¿dónde quiero ir con este medio tanque que me queda? Ahora es responsabilidad mía, porque ahora soy consciente. Antes a lo mejor no me di cuenta y tomé decisiones que me trajeron hasta acá. Pero me pongo Que en paz con mucho, eso, digo, ¿viste? Y digo, mucho tuvo que ver esta cuarentena de darnos cuenta todos, de decir, bueno, si todo lo que hicimos ya lo hicimos, tal vez el acelere que teníamos de seguir en la rutina y no parar la claro, pelota. Digo, son todas frases, pero que tienen, digo, que son claras para explicar. Esto de no parar la pelota y no tomar las riendas de nuestro exacto, destino, proseguir, exacto, ¿no? exacto. Que vos Sí, decís, sí, por la comodidad, pero ¿hasta dónde es comodidad si en realidad alguien decía por ahí, terrible, Sole, 4:12, dice, siento que pierdo vida por no hacer lo que quiero. Wow. ¿viste? Entonces, por eso, lo vinculamos con lo de protagonista. ¿De quién depende eso? ¿De quién depende que hagas un cambio en tu vida, Sole? De vos. O sea, no va a venir nadie a golpearte y decir, ¿sabes qué? Tengo una vida mucho mejor para vos. No, eso, y también hay que lidiar con el miedo, ¿viste? Con esta resistencia al cambio que tenemos. Porque a Sí, veces, ¿viste? Esa zona de confort, bueno, no será lo que más me gusta, no me entusiasma tanto, pero por lo menos es lo que tengo y no sé qué. Y hay que, viste, hay que atreverse. Por eso la palabra coraje que a veces utilizamos, como dijo Mandela una vez, dijo, el coraje no es ausencia de miedo, viste, todos tenemos miedo. ¿Vos pensás que yo no tuve miedo cuando empecé como coach? Yo tuve una formación completamente distinta. Yo estudié marketing, relaciones públicas, trabajaba en empresas. Y un día claro. dije, ¿sabes qué? Conocí el coaching como disciplina y dije, y bueno, voy a empezar con esto. Claro que tuve miedo. Todos tenemos miedo cuando emprendemos algo, pero el entusiasmo es mayor que el miedo, entonces ahí es donde decimos, ok, me la juego, ¿entendés? Me la juego porque voy a estar más conectado con lo que realmente me gusta. Y en todos estos Bien. años, Pamela, te aseguro, Sí, trabajé con un montón de personas que pudieron ponerse en contacto con esos talentos que tenían, los pusieron al servicio de algo que les gustaba mucho más y te juro que le fue muy bien. O sea, no, ¿viste? No es magia, es un proceso. Por eso el curso lo hice específicamente para que todos tengamos la posibilidad de reinventarnos, aprovechando también esta coyuntura, ¿no? Que no, bien. no lo Cu- hubiéramos ah, imaginado. Por supuesto, a la pregunta de Marisol, guión bajo Molino, dice que nos pase por favor tips para poder salir de la zona de confort. Es un poco lo que estábamos hablando, a lo mejor tiene que ver con este curso que estás Sí, dando de manera online. La cuenta de Instagram de Sergio Ledesma es Coach Ledesma, ahí lo tengo fijado, por supuesto, y lo voy a dejar a este vivo, va a quedar en mi Instagram y mañana va a estar subido a Infobae
gracias a la gente de teleshow.com, a JX TV por producir esta entrevista, a Sergio Ledesma, muchas gracias por tu tiempo. Pero sí quiero, vos por supuesto, si me falta algo, quiero que lo agregues vos, pero sí les quiero recomendar seguir a Sergio, porque justamente en su Instagram es donde aparecen las explicaciones que acá, de manera amena, fuimos charlando, pero seguramente tenés la posibilidad de volver a revisar, a ver cuál es la idea que más necesitas en este momento, ¿no? Digo, a mí me pasó que llegué a tu cuenta y ahí entendí el Claro, curso y dije, bueno, hay una manera de poder ver una introducción para ver si realmente estás interesado y si lo necesitas en este momento. Me exacto, imagino que no para exacto, todos. sí. Sí, sí, gracias Pamela por darme la oportunidad de esto. Sí, de hecho, si entras, bueno, primero quiero decirle a todos los que tengan consultas y cosas, si las pueden hacer por medio de la cuenta de Instagram, con mucho gusto le voy a responder a todos los que me consulten lo que quieran, ¿no? Porque me parece que las redes están para eso. Y si algo me gusta de este trabajo con Pamela es que tenemos conciencia de eso, ¿no? De que estamos para ayudar, para servir y todo eso. Y el curso, si van a Reinventando la Rueda, que está en mi biografía, van a ver que no solo está gratuito el primer módulo, sino que también hay testimonial, digamos, hay testimoniales de personas que atravesaron toda esta metodología y cuentan cuáles fueron sus resultados. Y eso me parece que habla mejor que cualquier cosa que podamos explicar acá. Claro, Así que los claro. invito a eso. Bien. Sergio, una vez más, quiero agradecerte. Es una persona que tiene muchísimo trabajo, más en este momento de pandemia, que estás asesorando a muchas empresas, a mucha gente, a un equipo de trabajo con el que tenés. Y te agradezco un montón, porque yo No, por sé favor. por la respuesta de la gente que está muy agradecida, les hemos hecho bien, ahí están felicitando por la entrevista y es lindo, como decías vos, dejar huella, ¿eh? Hacerle bien a alguien, no importa quién, pero que esto sume, que sume y que cada vez seamos más. Sí, yo quiero decir, para terminar solamente, Sí, que señor. todos tenemos la posibilidad de dejar una cicatriz o una huella en la vida de las Sí. otras personas. Y esa posibilidad es una gran responsabilidad a su vez. Entonces, seamos conscientes de eso y tratemos de dejar todas las huellas que podamos porque nos van a ayudar a todos. Así que gracias, Pamela, por haberme dado la posibilidad de conversar esto con vos. Y a todos, por A vos. supuesto, por haber participado. ¿Sí? Gracias a vos, Sergio. Nos estamos hablando, gracias a la gente por el respeto y nuevamente Gracias. esto está mañana subido a Infobae. Muchas gracias. Chau. Hasta la próxima, gracias.